pleito entre Dios y el hombre. Yo recuerdo en una situación jurídica, legal, que tuve que enfrentar en algún momento con la justicia, el abogado me dijo a mí: William, vea, por ley usted tiene derecho, cuando esté delante del juez o de la jueza, usted tiene derecho a 5 minutos para que usted exprese algo que usted quiera decirle, hacerle saber en ese momento de recibir sentencia. ¿Va a tomar esos 5 minutos o no? Yo le dije: sí, yo creo que sí voy a tomar esos 5 minuticos. Entonces me dijo: el favor que le pido es, por favor, no vaya a intentar justificar sus delitos. No le vaya a decir a la jueza o al juez: yo hice esto por tal aquello, yo hice lo otro por esto otro. No, porque sencillamente, así como el pecado no tiene justificación, el delito ante los hombres tampoco tendría justificación. Entonces no vaya a acudir a ese recurso de intentar justificar sus delitos o sus pecados. Yo en realidad, pues en aquella ocasión sí aproveché mis 5 minutitos, pero con esa finalidad, siguiendo el consejo del abogado y siguiendo también la dirección del Señor, los aproveché para pedir perdón a aquella persona que tenía delante de mí y pedir perdón a la sociedad también por los delitos o las ofensas que se hayan podido provocar, pues. Y hermanos, con el Señor sucede algo similar. Cuando el Señor nos llama a juicio, nosotros no tenemos la más mínima oportunidad de ganar. Por la misma razón, sencillamente nuestro pecado de ninguna forma puede ser justificado. Solamente justificados por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando el Señor nos llama, nos sienta ahí y nos dice: mire, yo tengo contra usted esto, aquello y lo otro? ¿Qué tiene usted que decir? ¿Qué podemos hacer nosotros ante el Señor de esa manera? Solamente sujetarnos y abrazar su gracia y su buena voluntad para con nosotros. Y esto es precisamente lo que nos enseña el profeta Miqueas en el capítulo 6 de este poderoso libro profético del Antiguo Testamento. Como lo hemos venido haciendo estos últimos domingos en esta serie, por la extensión de los pasajes bíblicos que abordamos, pues lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir leyendo durante el desarrollo de la predicación. Pero permítanme por favor contextualizar un poco. Como ustedes recordarán, en los 3 primeros capítulos de este libro de Miqueas, el autor pintó un cuadro desesperado de Israel y de Judá. El pueblo había rechazado el pacto con Dios, los mandamientos del Señor y sus consejos también. Sin embargo, les gustaba a los judíos presumir de que ellos eran los descendientes de Abraham y eran el pueblo elegido por Dios. Les gustaba presumir de eso. Al igual que muchas personas, muchos creyentes el día de hoy, los judíos se habían vuelto muy hábiles para profesar lo que ellos creían, hábiles para eso, pero habían abandonado cualquier intento por practicar lo que ellos decían creer. Y debido a esto entonces se enfrentaban a la disciplina de Dios, una disciplina que sería más trágica que cualquier cosa que ellos hubiesen podido imaginar hasta ese momento. No obstante, a pesar de la predicación de los profetas del Señor en esa época, ellos se negaron a escuchar las advertencias por parte de Dios. Pero en los capítulos 4 y 5, que hemos visto estos últimos 2 domingos, Miqueas cambió tanto el mensaje como el tono. En estos capítulos 4 y 5 extendió una palabra ya más esperanzadora. A pesar de sus fallas, Dios no iba a abandonar a su pueblo. De hecho, un día, les dice el Señor por medio de Miqueas, enviaría a su Mesías, el Salvador, quien sería el cumplimiento de todas las promesas a los patriarcas desde un comienzo. Pero ahora, en el capítulo 6 que abordamos esta mañana, Miqueas otra vez cambia su mensaje y una vez más regresa, vuelve al tema de los primeros 3 capítulos, es decir, al juicio que caracterizó esos capítulos. Es más, se puede decir que este capítulo 6 en el libro de Miqueas es la cumbre, es la cima de todo este libro. Comienza con una escena de tribunal. Estamos ahí ante el tribunal, el pueblo de Israel en su momento se presenta ante el tribunal de Dios. El juicio
está listo para comenzar e inicia con el Dios Todopoderoso presentando su caso contra Israel y contra Judá. Esto ha sido mi forma de actuar con ustedes, les va a decir inicialmente, y le permite al pueblo ahora, hagan sus descargos, presenten también su defensa. ¿Qué tienen ustedes que decir ante Dios? Así es que al leer este capítulo, al igual que Israel en su momento, nosotros también somos desafiados. Si el Señor nos hace preguntas acerca de nuestra vida, de nuestra relación con Él, ¿cuáles serían nuestras respuestas? ¿Qué le responderíamos al Señor? Vamos entonces a ver 4 aspectos, 4 escenas, digámoslo, en las que vamos a dividir este evento, este capítulo 6. En primer lugar, el Señor expone su reclamo. Luego, ¿cuál es nuestra defensa ante el Señor? Y en tercer lugar, lo que el Señor espera de nosotros. Y por último, la sentencia de Dios contra los rebeldes. Introduzcámonos entonces en ese primer encabezado. El Señor expone su reclamo. Como ya lo mencionamos, Miqueas comienza con un lenguaje jurídico, como si fuese Dios un fiscal y a la vez el juez, que reclama por la conducta y la actitud de su pueblo. Estas son las palabras del Señor en los primeros 5 versículos del capítulo 6 de Miqueas. Dice: oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor, y ustedes perdurables cimientos de la tierra. Porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Ya habla el Señor aquí. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias del Señor. Con profunda tristeza, y poniendo como testigo a la misma creación, entonces el Señor ahí en esa sala de juicio, en ese tribunal, le habla a su pueblo recordándole cuánto ha hecho Él por ellos. Con amor herido, les pregunta, ¿por qué lo han abandonado? A pesar de todas las bendiciones que Él les ha dado a ellos, que ha derramado sobre ellos. Él recuerda cómo los sacó de Egipto, mostró su poder con milagros, los rescató del faraón y estableció con ellos un pacto allá en el monte Sinaí. Les dio líderes fieles como Moisés, como Aarón, como María, para que los guiaran, para que los instruyeran y les hicieran saber cuál era la voluntad de Dios. Sin embargo, el pueblo le dio la espalda al Señor. Pero Dios también recuerda cómo protegió a Israel del intento de Balac, de maldecirlos. Ustedes habrán leído esa escena en algún momento, usando incluso a Balaán. Este rey malvado contrató a Balaán para que maldijera al pueblo de Dios, pero Balaán, en lugar de maldecirlos, los bendijo como pueblo de Dios. Y a pesar de la rebeldía del pueblo en el desierto, nunca les faltó la provisión. El Señor les está recordando todo esto. Yo los rescaté y a pesar de su infidelidad, de su deslealtad, yo he estado con ustedes. Les dio el alimento, les dio agua, cuidó hasta sus ropas y finalmente levantó a Josué para guiarlos a la tierra prometida. Y todo esto les está diciendo el Señor, yo lo hice para que reconozcan mi justicia, para que me respondan con amor, con fidelidad a mí, a mi palabra y al pacto que ya había hecho con sus antepasados. Y pensemos nosotros por un momento, mis hermanos, ¿qué tanto ha hecho el Señor por ti y por mí? Eso es lo que les está diciendo al pueblo de Israel ahí en ese tribunal. Hey, miren, recuerden todo lo que yo he hecho por ustedes. Con toda seguridad, en este momento, seamos creyentes antiguos o apenas estemos acercándonos a Jesucristo, todos
hemos sido bendecidos y altamente beneficiados por el Señor. No creo que aquí en este recinto haya alguien que pueda levantar la mano y decir, yo nunca he recibido una bendición de Dios. Eso sería falso, hermanos. El Señor a todos nos ha rescatado, o nos está rescatando algunos de sus estilos de vida pecaminosos y esclavizantes en muchos casos. Así como rescató a Israel de Egipto. Y hoy que Dios nos ha acercado a Él, miramos el retrovisor de nuestras vidas y nos damos cuenta de que aun sin nosotros conocerle durante algún tiempo, durante mucho tiempo de nuestra vida, Él siempre ha sido nuestro proveedor. Pero aparte de estos ejemplos, nuestro Salvador también nos ha defendido, también nos ha protegido, en tantas ocasiones que de hecho nosotros ni cuenta nos hemos dado. Y si tú recapitulas de tu vida, antes de conocer del Señor, en este instante, te vas a dar cuenta de que en aquellos momentos, cuando no había mercado en la nevera, pero tampoco aguantaste hambre, en aquellos momentos que tenías tantas necesidades, pero nunca estuviste solo, en aquellos momentos que estuviste tal vez incluso al punto de morir, al borde de la muerte por algún accidente o alguna circunstancia, no sucedió tal cosa, hoy podemos entender de que aún ahí, sin nosotros conocer de Dios, Dios sí nos conocía a nosotros. Ha sido el proveedor, ha sido el defensor, ha sido el protector y mucho más, aunque nosotros no lo hayamos notado. Y todo, mis apreciados hermanos, todo en absoluto, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por nuestras vidas, lo ha hecho, ¿sabe con qué fin? Para que le conozcamos y para que reconozcamos su amor y su misericordia con ustedes y conmigo, con nuestras familias. No lo ha hecho porque tú y yo no lo merezcamos. No, William, como se porta de bien, voy a salvarlo de esto. No, no nos lo merecemos. El Señor nos ha bendecido de manera sobreabundante porque nos ama y para que lo conozcamos y reconozcamos que Él siempre ha estado de nuestra parte, hermanos. ¿Cuántos familiares, amigos, conocidos tuyos, que tal vez en su momento pudieron hasta haber actuado mejor que nosotros, pero hoy siguen perdidos en sus delitos y pecados, con vidas arruinadas? Otros tal vez ya no los tenemos entre nosotros. Pero hoy estamos acá escuchando la voz de Dios porque el Señor ha querido tener misericordia. Así es que la gran pregunta entonces sería, mis amados, tú si has reconocido, si has visto el amor de Jesucristo por ti y por los tuyos, en medio de todas esas bendiciones que has recibido a lo largo de tu vida, ¿sí lo has hecho? Y si no lo hemos hecho, creo que este es el momento. Hermano, mira a tu lado, a quién tienes. Mira a tu familia. Mira tu vida. Y aún en medio de todas las situaciones que has vivido y verás, te vas a dar cuenta que el amor, la misericordia y el poder de Dios siempre han estado contigo. Siempre. Quizá nos hemos sentido estar solos muchas ocasiones, pero ahora entendemos de que Dios siempre estuvo ahí. Y eso es lo que el Señor le está recordando al pueblo de Israel. Y es lo que nos está recordando a nosotros el día de hoy. Pero entonces, después de escuchar ese reclamo que hace el Señor a su pueblo, recordándoles todo lo que Él ha hecho por ellos, llega el turno del pueblo. Ahora, expongan ustedes sus argumentos ante esto que estoy diciendo yo. No tienen forma de negar todo lo que yo he hecho por ustedes, dice el Señor. Ahora, ¿qué responde el pueblo? Ahora, ¿qué respondemos nosotros? Y eso nos lleva al segundo encabezado, nuestra defensa ante el Señor. Y veamos cómo se defiende el pueblo en los versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros?
de miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esa es la respuesta del hombre. Cuando se vieron forzados entonces a responder, el pueblo de Israel y de Judá evitaron enfrentar la pregunta directa de Dios, lo que les acaba de preguntar. Sabían que si ellos eran sinceros, tendrían que reconocer su culpa. Así que optaron por esto, esquivar la verdad con más preguntas. Como si le dijeran al Señor: ¿qué quieres de nosotros, Dios? ¿Qué debemos hacer para que nos dejes en paz? Porque eso es a lo que llevan las preguntas que está formulando el pueblo. En lugar de arrepentirse, lo que están haciendo es intentar negociar con Dios, como si se pudiera comprar el favor del Señor. Propusieron una lista de rituales de menor a mayor, desde simples sacrificios hasta lo impensable, ofrecer a sus propios hijos, porque era costumbre en las culturas paganas de la época, a sus hijos mayores, para ofrendar a sus dioses paganos. Muchos reyes sacrificaron a sus hijos mayores ahí, les quitaron la vida ofreciéndolos como sacrificio. Entonces el pueblo de Israel dice: ¿qué quieres de nosotros? ¿Cómo te podemos agradar? Te ofrecemos nuestras cosechas, te ofrecemos luego el aceite, luego te ofrecemos nuestros ganados y por último, si quieres, te entregamos nuestros hijos, te los ofrecemos. Eso fue más fácil para ellos que decir: me arrepiento. Su actitud mostraba arrogancia, no devoción. No buscaban restaurar la relación con Dios, sino librarse de las exigencias de Dios. Pensaron que podían manipular al Señor con rituales costosos, ascendiendo en valor poco a poco para impresionar a Dios. ¡Wow! Con esto sí impresionamos a Dios. Y lo que esta respuesta del pueblo revela es un corazón profundamente endurecido, más interesado en cumplir con formalidades religiosas que en rendirse sinceramente delante de Dios. Fue una respuesta orgullosa, vacía, lejos de la humildad que Dios esperaba de su pueblo. Y lamentablemente, hermanos, este es el tipo de relación que muchos cristianos tienen hoy con el Señor. Consideran que la relación con Cristo solo consiste en venir a la iglesia y cumplir con un paquete de deberes en la congregación. Voy, cumplo con el servicio o hago unas ofrendas y listo. Sin embargo, mis amados, la relación que Dios busca con nosotros es algo totalmente diferente. Está lejos de ser una mera religión. Igual que los israelitas, en lugar de arrepentirnos, muchos cristianos más bien intentan negociar con Dios. Señor, te llevo mis ofrendas para que bendigas mis negocios. ¿Y mi corazón qué? Traen sus ofrendas generosas, los que diezman llevan sus diezmos a la iglesia, pero cuando de arrepentimiento se trata, no quieren ni saber de eso. Eso no es conmigo. Porque se nos hace más fácil, hermanos, aportar dinero, sacrificar algo material, en lugar de sacrificar su propia vida y sus placeres para buscar la santidad y la pureza. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Dios podría decirles, de hecho en otros pasajes se lo dice: ya estoy cansado de sus sacrificios. Ya estoy cansado de sus ofrendas meramente religiosas. Ya quiero ver corazones arrepentidos realmente. Y yo te pregunto, ¿cuáles serían tus respuestas al Señor si Él te pidiera o Él te diera la oportunidad de argumentar ante Él? ¿Qué le dirías? Seguramente que algunos tal vez le dirán: pero ¿cómo así, Señor? Si yo
cada 8 días voy a la iglesia y cuando no voy mando la ofrenda. Eso dicen algunos. ¿Cómo así, Señor? Si yo le doy cantaleta a mis hijos para que vayan a la congregación. Pero hermanos, ¿de qué sirve ir a una iglesia? ¿De qué sirve yo acosar a mis hijos para que vayan si nosotros no queremos rendir nuestras vidas ante Él? ¿De qué sirve eso? ¿Qué coherencia tiene? Así es que escucha esto, hermano. Cristo fue a la cruz del Calvario para comprar tu vida, no las migajas que tú le quieras dar. Y eso debe de quedarnos claro. Cristo compró nuestra salvación, compró nuestra vida en su totalidad. En la Escritura no dice, y Cristo fue a la cruz del Calvario y pagó el 80% de la salvación de William. No, en su totalidad. Para que nuestra vida total también sea una ofrenda agradable delante de Él. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Entregarle las migajas de nuestra vida. Y venimos campantes cada 8 días a la iglesia. Traemos ofrendas, que gloria al Señor Jesucristo, porque son necesarias para el sostenimiento de la obra. Pero solo Dios y tú saben si nuestra relación con el Señor es auténtica, es genuina, es sincera, hermanos. No son migajas, es todo lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuán equivocados estamos cuando creemos que al Señor lo podemos complacer y que le podemos agradar de la manera que nosotros queremos? ¿Cuán equivocados estamos, hermanos? Dios es el que marca la pauta de principio a fin. No somos nosotros. Es el Señor el que dice cómo le debemos de servir. A veces yo escucho decir, y también lo dije por mucho tiempo, yo creo en Dios a mi manera. Y hermanos, no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Es como si un hijo le dijera al padre de familia, yo le obedezco a usted, papá, mamá, a mi manera. ¿Cómo así pues? No es a la manera de nosotros los hijos de Dios, sino a la forma del Señor. Así es que veamos en el tercer encabezado, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? En el tercer encabezado. Dice la primera parte del versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Dejemos por ahí hasta el momento. Este versículo de Miqueas 6:8, aquí responde Dios a un corazón endurecido de su pueblo con un llamado claro y profundo. Más que rituales vacíos, Dios deseaba una relación genuina basada en la fe. Israel había sido escogido por fe, había abrazado la ley de Dios por fe y ofreció sacrificios por fe, no por obras. Y esa verdad sigue vigente, hermanos. La salvación nunca se gana por méritos humanos, sino por la fe en el Dios vivo. Sin embargo, esa fe debía de expresarse en una vida de obediencia. Dios no buscaba una lista de rituales o de sacrificios. ¿Qué hiciste este mes, William? Vea, yo fui a la iglesia 4 veces, el fin de semana, fui otras 4 veces en semana, ofrendé tanto tal día. No. Por eso resumió su voluntad en 3 principios sencillos que vamos a ver enseguida. Actuar con justicia, amar la fidelidad o la misericordia y caminar humildemente con Dios. No era una lista nueva de requisitos, no, esta ha sido la lista de siempre, desde el inicio hasta el final. Era la expresión natural de una fe viva, así como lo afirma Santiago por allá en el Nuevo Testamento. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta, muerta. Dios quería que su pueblo reflejara
su carácter al mundo, viviendo una fe auténtica, sincera. Más que religiosidad externa, Dios anhela corazones entregados, que le amen y vivan conforme a su buena voluntad. Sí lo estamos haciendo, hermanos. Tal vez alguien se esté preguntando en este instante ahí, ¿al fin qué pues? En el punto anterior dice el pasaje que los sacrificios y las obras no son los que el Señor busca de nosotros, pero ahora dice que sí. Entonces, ¿al fin qué? ¿Sí o no? Es obvio, mis amados, que a lo que el Señor se refiere en este versículo 8, no son obras ritualistas, no son meramente obras ceremoniales, sino a obras que evidencien la fe genuina del cristiano. Obras que demuestren que hemos nacido de nuevo en verdad. Porque en últimas, mis amados, lo que realmente califica o define nuestras acciones no siempre son los hechos como tal, sino las motivaciones, las intenciones de fondo con las que nosotros hacemos las cosas. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí en la iglesia un código de vestir bastante estricto. Mujeres con falda al tobillo, hombres nada de camiseta, nada de camisa manga corta, sino camisa a la muñeca, manga larga. Pero hermanos, no es eso lo que nos va a definir como verdaderos cristianos. ¿Saben qué es lo que nos define? Lo que hay en nuestro corazón. Que nuestra fe sea genuina, auténtica. Un padre de familia, un esposo, puede ser muy responsable como proveedor en su hogar, pero si por fuera de casa es un lujurioso, es un mal hablado, es un mentiroso, es un etcétera, etcétera, el hecho de ser proveedor en casa no le hace un padre cristiano o un esposo cristiano. Es lo que hay realmente en su corazón. ¿Sí ven? Hay buenas obras, pero no buenas motivaciones. Y como esto hay cantidad de ejemplos en las Escrituras y en nuestra vida, hermanos. Podemos tener una muy buena apariencia de piedad, pero externamente. Pero por dentro, nuestro corazón está lejos de Dios. Lo dice Jesús en Mateo 15, no lo tenemos ahí en las referencias de la pantalla, pero Jesús, tomando las palabras del profeta Isaías, también dice lo mismo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, entonces, esto es lo que realmente el Señor busca de nosotros. Esto es lo que Él espera. Y vamos entonces a desglosar estos tres elementos que el Señor está mencionando aquí en este versículo 8. Primeramente, actuar con justicia. ¿Qué dice ahí en el segundo ítem? Sino solo practicar la justicia. ¿Qué espera el Señor de ti? En primer lugar, practicar la justicia. El mensaje es claro. Israel y Judá habían abandonado toda práctica justa, tanto en su vida personal como social también. La palabra hebrea, mispá, aquí refleja el carácter justo de Dios. Implica mucho más que solo desear justicia. ¿Saben qué exige? Exige vivirla de manera activa. Eso es la justicia de Dios. Dios, siendo justo, espera que su pueblo sea un reflejo de esa justicia, no solo en lo civil o religioso, sino en la vida diaria del creyente. Para el creyente, este llamado cobra aún más sentido cuando nosotros recordamos que hemos recibido la justicia de Dios no porque nos la hayamos ganado, sino por el sacrificio de Jesús. Ahora bien, en respuesta a ese regalo de haber sido justificados por el sacrificio de Cristo, los creyentes estamos todos llamados a ser portadores de la justicia de Dios en un mundo injusto. Aunque lucha por vivir en la justicia del Señor en este mundo lleno de injusticia, es un desafío diario, pero debemos de hacerlo.
Dios espera eso, que busquemos la justicia como una expresión de vida de nuestra fe. Miren, creo que a la mayoría o a varios nos puede pasar. A veces con la misma familia, con los círculos más cercanos. A mí me sucede, a ustedes les sucede. Intentamos hacer buenas obras, intentamos actuar bien con los demás. Y los demás no desaprovechan la más mínima oportunidad para pisarle los callos a usted. Y duele, y carga, y genera impotencia. Yo querer hacer el bien y los demás esperando la oportunidad para hacerme daño. Pero hemos sido llamados a eso, a vencer el mal con el bien. Y quizás nos estemos preguntando, ¿cómo practicamos entonces la justicia en nuestro tiempo? ¿Cómo la practicamos? Mencionemos al menos 3 formas en las que podemos nosotros expresar justicia en nuestra época: integridad, honestidad y cuidado por los débiles. Primeramente, la integridad guía al creyente a vivir conforme a la verdad de Dios. Eso es integridad. Porque en últimas, mis amados, la integridad cristiana consiste más que nada en la lealtad personal que tenemos con Jesucristo. Todos a nuestro alrededor pueden ser beneficiados cuando vivimos íntegramente nuestra vida. Eso es parte de la justicia de Dios. El segundo componente de la justicia es la honestidad. Y en este sentido significa abrazar la verdad con coherencia, honestidad con Dios. Que nuestros actos respalden nuestras palabras. Que si tú hablas de transparencia y sinceridad, seas realmente transparente y sincero en todo lo que haces, en el trabajo, seas empleado, seas jefe, con tu familia, con tus vecinos. Honestidad. Que si hablas de santidad, busques con fervor la santidad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es que a veces hemos hecho de la palabra santidad un término religioso. Pero en realidad santidad, ¿saben qué es? Es un estilo de vida al que el Señor nos ha llamado. Es un verbo activo 100%. Eso es santidad. Y amados, nunca viviremos según la justicia de Dios si no somos honestos con Dios. Entonces, para practicar la justicia de Dios, primeramente, integridad. En segundo lugar, honestidad, coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y un tercer complemento de la justicia es la preocupación por los vulnerables. En otras palabras, reflejar el corazón de Dios. Esa es la labor, fue la labor de Cristo y sigue siendo todavía. ¿Cómo podríamos nosotros practicar la justicia de Dios si nuestro corazón está endurecido, es indiferente con las necesidades tanto físicas como emocionales y espirituales de otros? Qué pecadito la hermanita tal pasando esa necesidad. Qué pecadito el hermanito tal cosa. Pero no queremos sacar 20 minutos, 10 minutos para hablar, para escuchar. Nos olvidamos de la librita de amor de la librita de arroz para la canasta de amor. ¿Sí ven? La justicia de Dios implica eso, hermanos. Yo acordarme, yo tener presente en mi mente, en mi corazón, la necesidad de los demás también. Pero veamos el segundo mandato de Dios a su pueblo en este versículo 8. Lo que también espera Dios de nosotros. Ya vimos justicia y ahora amar la misericordia. Este era un llamado realmente urgente, porque Israel y Judá habían abandonado totalmente la práctica de la compasión, del amor leal por los demás. La palabra aquí hebrea, yesed, expresa un amor firme, lleno de misericordia, que refleja el carácter mismo de Dios. Ese amor leal es el que Dios mostró una y otra vez a su pueblo pecador. Tanto por medio de los sacrificios del Antiguo Testamento, como finalmente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí está el amor de Dios por nosotros.
Sin embargo, el pueblo no refleja ese amor. En lugar de mostrar misericordia, los judíos en aquel momento y hoy en día, tal vez nosotros, en lugar de mostrar misericordia y lealtad, actuaban con injusticia, robaban, engañaban, oprimían al débil. Sus negocios estaban marcados por la trampa, por la avaricia, por la codicia, y sus líderes se enriquecían a costa de los pobres. Pero Dios, a través de Miqueas, les está diciendo lo que Él espera de ellos. No quiero que sean como el mundo, es como si les dijera. Quiero que reflejen mi carácter, quiero que amen la misericordia, que vivan con honestidad, con justicia, con compasión, que marquen una diferencia. Y hoy, como en aquel tiempo, Dios nos llama a vivir ese amor genuino hacia los demás, reflejando la misericordia que hemos recibido de Él. Vivirla. Es interesante la definición que encontramos en los libros, en los diccionarios de teología, la definición aplicativa según las escrituras de la palabra misericordia. Porque significa esto: mostrar bondad a los demás de buena gana. Miren pues lo que marca la diferencia. Mostrar bondad a los demás, porque podemos tener buenas acciones, pero lo mismo, ¿son de buena gana? Y esa es la definición práctica de misericordia aquí. Es decir, que cuando pensamos en esta definición, nos debería también venir a la mente tres palabras más, tres términos más que son muy similares, son complementarios: amor, gracia y perdón. Hermanos, comprender que misericordia abarca esto nos debe de desafiar a vivir o a ver el mundo como lo ve Cristo. Porque nosotros tenemos el gran privilegio de ser ese instrumento de Dios para que la gente conozca a Jesús, hermanos. ¿Cómo va a conocer el mundo a Jesús si no es por medio de los que lo representamos? No podemos esperar que un musulmán le venga a hablar a un budista de Cristo. Somos nosotros los cristianos. ¿Y cómo se puede hacer esto? Cuando nosotros mostramos amor auténtico, cuando practicamos la gracia, cuando les tendemos el perdón a aquellos que nos han agraviado. De hecho, estas son las cosas que Dios hizo por nosotros para salvarnos y que las sigue haciendo, las continúa haciendo todos los días de nuestra vida. El Señor sigue derramando sobre ti y sobre mí amor, gracia y perdón todos los días. Pero también se practica la misericordia cuando dejamos de autoservirnos todo el tiempo a nosotros mismos. Y ponemos nuestros ojos con preocupación también por las personas que nos rodean. Eso es misericordia. Con toda seguridad, mira, a tu alrededor hay familia, hay amigos, hay conocidos que hoy necesitan de ti. Entonces, pensar en ellos también. Permitamos, hermanos, que el Espíritu Santo haga que las demás personas también importen en nuestras vidas. No seamos indiferentes con otros. Podemos invertir en la vida de otros. Y vuelvo y hago la aclaración, no estoy hablando exclusivamente de dinero, de bienes materiales, no. Sino de que nuestra vida pueda ser de bendición o de beneficio para otro que está necesitando tal vez, de alguna manera. Pero veamos también el tercer aspecto que el Señor demanda de nosotros. Ahí mismo en el versículo 8, caminar humildemente con Dios. Ese caminar humildemente con el Señor revelaba la verdadera actitud que había en el corazón de su pueblo. La palabra tzaná hebrea, usada solo aquí en todo el Antiguo Testamento, describe una humildad auténtica, totalmente opuesta al orgullo, al egoísmo de las personas. Y caminar humildemente con Dios significa vivir en fe, vivir en obediencia,
confiando en Él, sometiéndose a su autoridad. De hecho, sin esa actitud es imposible actuar con justicia o amar a la fidelidad. Si no hay humildad en mí, no voy a vivir en justicia. El pueblo de Israel y de Judá habían caído en la arrogancia, reduciendo su relación con Dios a simples rituales, pero sin corazón. Y cuando se habla de humildad, definitivamente el ejemplo por excelencia es ¿quién? Cristo Jesús. Él mostró el ejemplo perfecto de lo que es sumisión, obediencia, dependencia de Dios. Y eso es caminar humildemente con el Señor. Y al igual que Él, los cristianos estamos llamados a vivir bajo la autoridad de Dios, confiando y obedeciendo. Miren, el pueblo de Dios tenía que entender que la raíz de su pecado era la falta de fe. Porque esto los llevaba a la desobediencia. ¿Por qué? Porque no creían lo que Dios les decía. E igual sucede con el cristianismo de hoy. Pero un corazón humilde, consciente del señorío de Cristo, puede vivir una vida de justicia, de fidelidad, de obediencia genuina. ¿Cuándo? Cuando hay humildad, hermanos. Cuando hay humildad. Y esto es importante comprenderlo, porque cuando tú y yo desobedecemos al Señor, no es sencillamente porque hoy me provocó amanecer desobediente con Dios, no. En realidad, la raíz de la desobediencia es la rebeldía, es el orgullo, es decir, la falta de humildad y de sumisión ante la autoridad de Dios. Porque en muchos casos creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que el Señor. Creemos que las podemos hacer mejor. Entonces, sin ser esa la intención, en muchas ocasiones terminamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, puede ser que alguien diga, yo conozco una persona que es humilde, sencilla, noble y no es cristiano. Y hermanos, con toda seguridad de que sí existen ese tipo de personas, nobles, sencillos, con humildad, sin ser creyentes. Pero el pasaje no nos está hablando de un carácter humilde solamente, sino de caminar humildemente con Dios. Caminar humildemente con Dios. ¿Y para esto qué se necesita? Se necesita conocer y creer en el Dios verdadero. En otras palabras, la humildad que el Señor nos demanda aquí y a lo largo de toda la Escritura es humillarte ante el señorío de Cristo Jesús. Es decir, los hombres podemos valorar la sencillez de una persona, la nobleza de una persona, su humildad. Pero eso no quiere decir que esté caminando humildemente con Dios, porque ni siquiera lo conoce. Cuando nos humillamos nosotros realmente ante el Señor, cuando reconocemos que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, que todo lo que podamos tener depende de la bondad y de la gracia de Dios, entonces desarrollamos un carácter verdaderamente humilde con nuestros semejantes, hermanos. No es decir, ¿sí ve yo cómo soy de humilde? No. Es que tanto tú caminas con humildad delante de Dios. Pero a pesar, mis amados hermanos, de que Dios nos indica con mucha claridad lo que espera de nosotros, en el pueblo de Dios siempre ha habido, hay y habrá rebeldes. Y no sé si algunos de nosotros tal vez califiquemos para eso. Eso es lo que nos enseña el cuarto encabezado. Veamos la sentencia del Señor contra los rebeldes. Dicen los versículos del 9 al 16. La voz del Señor clamará a la ciudad, prudente es temer tu nombre. Escucha, oh tribu,
¿Quién ha señalado su tiempo? ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? ¿Puedo justificar balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, y tu maldad estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás, y lo que salves yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite, y la uva, pero no beberás el vino. Han sido guardados los estatutos de Onrí y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos, por tanto te entregaré a la destrucción, y a tus habitantes a la burla. Ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo. Al llegar ya al final del capítulo 6, el Señor pronuncia ya su veredicto. El pueblo es declarado culpable. Primeramente ahí ante el tribunal está Dios y Él expone lo que Él ha hecho con ellos. Y ya vimos cómo respondemos los seres humanos. Y luego nos hace saber, hey, esto es lo que yo espero de ustedes. Ahora viene la sentencia. Tras presentar las pruebas y oír la defensa, ya no hay jurado, solo el justo juicio del Señor. Y la sentencia es clara: todo lo que el pueblo esperaba ganar mediante el pecado será en vano. Sus riquezas deshonestas desaparecerán, su comida no les saciará y sus cosechas serán devoradas por otros. Israel y Judá habían seguido los pecados de reyes malvados del pasado y ahora enfrentarían las consecuencias, el juicio de Dios y lo peor, el exilio. Y aunque aparentaban ser religiosos, su fe era superficial, vacía de obediencia y de justicia. No sabían qué era eso. Confiaban en sus prácticas externas mientras rechazaban el pacto con Dios y vivían en medio de la idolatría. Hoy, mis amados, al igual que ellos, nosotros también enfrentamos esa gran decisión. O vivimos en medio de la religiosidad vacía y muerta, porque eso es la religiosidad, o vivimos con un corazón que practica la justicia, que ama la fidelidad y que camina humildemente con Dios. Tenemos esas dos opciones ahí. Ahora, ¿por qué nos debería de importar esto que el Señor dijo hace tanto tiempo, mis amados? Como pueblo de Dios, ¿por qué nos debe de importar o preocupar? Pues es sencillo. Nos debe de importar porque el mayor obstáculo, presten atención a esto, porque la ira de Dios, porque el mayor obstáculo para el evangelio es la vida de una persona que profesa ser cristiana, pero que no vive una vida que refleja a Cristo. Incoherencia. Le dice al pueblo de Israel: ustedes profesan ser el pueblo elegido de Dios, y es verdad, son el pueblo elegido de Dios. Profesan la santidad de Dios, pero a lejos que están de vivir como hijos de Dios y de practicar su santidad. Y así mismo sucede con la iglesia de hoy en día. Se nos llena la boca diciendo soy cristiano, pero nada que se vea a Cristo en nuestras vidas. Y este tipo de creyentes, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen con esas actitudes? Le dan el derecho a los no regenerados, a los inconversos, de cuestionar la autenticidad de nuestra fe y del poder del evangelio. ¿Cómo así? Hablan tanto de un evangelio que es poderoso para transformar y para salvar. Hablan tanto de una vida de fe que los ha transformado, pero ¿y dónde está el cambio pues? ¿Dónde está el cambio? Son más humildes los inconversos que los hijos de Dios muchas veces. Viven mejor algunas personas que no conocen de Dios que los que decimos conocer del Señor. Y es por eso la ira de Dios, hermanos, porque en lugar de hacerle bien al reino de Dios,
Muchas veces le hacemos mal. Eso estaba haciendo el pueblo de Dios en su momento. Eran luz, pero se tornaron en oscuridad para los demás. Y hermano, tal vez digamos, pero ¿y por qué? ¿Por qué esos efectos con nuestra conducta? Pues muy fácil. En una vida meramente religiosa, sin santidad, la justicia, la misericordia, la fidelidad a Dios, no se ven por ningún lado, hermanos. No se ven por ningún lado. Así es que, amados, Dios quiere que nosotros, o más bien, Dios quiere de nosotros mucho más que una actuación cristiana. Mucho más que una simple actuación. Él quiere que nuestros corazones latan con los latidos del corazón del Señor. Y no vivir de esta manera es como construir sobre la arena, como lo acaba de mencionar el pasaje. Podemos hacer muchas cosas, mis amados, con nuestras fuerzas, con nuestros conceptos, y al final del día darnos cuenta de que todo fue en vano. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas como Dios mandó. Construimos sobre la arena. Y decía alguien en estos días, yo no voy a la iglesia porque es que es tiempo que yo aprovecho para el trabajo. Y me tocó ir a visitarlo porque tiene una incapacidad como de más de un mes. Y le digo, hermano, ¿usted no ha caído en cuenta? ¿No se está escuchando? No queremos perder, por lo que decimos, perder tiempo, hora y media o 2 horas en una congregación adorando al Señor, pero cuando me enfermo sí tengo que clavarme un mes o más en una incapacidad. ¿Por qué no le creemos más a Dios? ¿Por qué no hacemos las cosas mejor para Dios? Y eso es lo que sucede con muchos creyentes, hermanos. Decimos ser personas de fe, que adoramos a Dios, que amamos al Señor, pero no le creemos y no vivimos de una manera digna a esa fe que profesamos. Y ya para ir cerrando, mis amados, el Señor no nos está llamando hoy al paredón para condenarnos, sino para que le escuchemos y para que reflexionemos. El Señor que busca que cuando nosotros pecamos, reconozcamos nuestro pecado, lo confesemos y continuemos nuestra búsqueda genuina con Él. Lo que el Señor quiere es que vivamos para su gloria en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, aún en nuestros pasatiempos, en la comunidad, que nuestra vida glorifique el nombre del Señor, hermanos. Dios quiere que nuestros corazones estén llenos de esto que nos acaba de mencionar en este poderoso versículo 8 del capítulo 6 del libro de Miqueas, uno de los versículos que deberíamos de memorizar. ¿Qué espera el Señor de ti? Justicia, misericordia y humildad delante de Dios. Y te pido que te vayas con esto en tu conciencia y en nuestra mente y en tu corazón. Si estamos actuando de esa manera, bajo la justicia que Dios demanda, si estamos teniendo misericordia de los demás, si estamos a paz con los demás, si estamos caminando con humildad en dependencia del Señor. Escuchen esto, hermanos. Al Señor no le preocupa qué tanto somos nosotros, qué tanto rendimos como religiosos. ¿Sabe qué es lo que siempre le ha preocupado? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Así es que dejémonos moldear por la palabra del Señor, aunque duela, porque esto duele. Y duele, ¿saben por qué? Porque nos desafía nuestras motivaciones, nos obliga a responder esa pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos por Dios? ¿Por qué venimos a una iglesia? ¿Por qué somos cristianos? ¿O porque buscamos el favor de Dios? ¿O porque sencillamente un día esperamos estar en el cielo? ¿O porque realmente le amamos? ¿Porque realmente le adoramos? ¿Porque realmente le queremos obedecer, vivir de una manera que le agrade al Señor?
Seguramente, mis amados, que algunos preferiríamos que Dios nos dejara vivir como queremos. Eso prefería el pueblo de Dios, de Israel en ese momento. Que Dios los bendijera, pero vivir como ellos querían, sin mandatos, sin limitaciones. Pero sin embargo, mis amados, los mandatos y las limitaciones que el Señor nos pone a través de su palabra deberían de ser vistas por nosotros como una bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo le creemos a Dios, resultado, bendición y libertad. Y libertad. Y no hay nada que valga tanto para el ser humano como su libertad en todas sus presentaciones, físicas, emocionales y espirituales. Y ese es el resultado que obtenemos cuando obedecemos a Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, cuánto te agradecemos, Rey soberano y eterno, por tu generosidad, Dios mío santo. Muchísimas gracias, admirable Padre Celestial, porque tú eres el que nos fortalece día tras día, Señor de los cielos y de la tierra. Tú eres el que nos levanta cuando caemos, Señor. Tú eres el que nos da las fuerzas cuando estamos débiles, Dios mío santo. Y hoy queremos agradecerte, Padre bueno, porque nos has confrontado con tu reclamo, Señor. Nada que refutar, Dios. Así como el pueblo de Israel no tuvo que decir delante de ti, nosotros hoy no tenemos que decir, ni mañana tampoco, Señor. Porque en todos los aspectos de nuestras vidas, donde quiera que veamos, solamente hemos visto tu bondad, tu gracia y tu poder, guardándonos a nosotros, guardando a nuestros hijos, guardando nuestras vidas, guardando a tu iglesia, Señor. Gracias por confrontarnos con este reclamo, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre de la gloria, porque al igual que Israel en su momento, Señor, tal vez hoy nosotros no tenemos más que ofrecer sino pretextos, Dios. Ayúdanos, Padre, para cambiar de actitud, Dios mío bendito, para que en lugar de presentar argumentos refutando tu bondad y tu verdad, Señor, más bien nos presentemos delante de ti humillados y rendidos, ante una palabra que es real, que es viva, que es poderosa, que transforma, que libera, que salva, Señor de los cielos. Padre, no quisiéramos, Dios mío bendito, tener que recibir, eterno Señor, la sentencia por nuestro pecado, por nuestra maldad, Señor. Por eso hoy nos acogemos a tu gracia, eterno Señor Jesús. Ayúdanos, Dios mío santo, para lograr comprender y entender lo que nos dices ahí en el versículo 8 de esta porción, Señor. ¿Qué esperas tú de nosotros, Dios? Sino esto, Señor amado: justicia, amor genuino hacia ti, misericordia y humildad, Señor. Cuán difícil, Dios. 3 términos sencillos, Señor, para mencionarlos, para definirlos tal vez, pero cuán difícil vivirlos, Señor, en humildad, en dependencia, en obediencia total delante de ti, Señor. Pero Dios, apelamos a tu gracia, a tu misericordia, y apelamos a ti, Espíritu Santo, porque con tu poder y con tu bondad y con tu gracia, todo es posible, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu pueblo. A ti, solo a ti, sea hoy y por siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor, y amén.